Teatralizar la emergencia climática se refiere a una experiencia de investigación-acción con grupos de cuarto de educación secundaria obligatoria que presentamos Pablo Meira y yo a este Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental, Cultural, Económica y Social. El proyecto de investigación ResClima Edu 2, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, combina diferentes estrategias para conocer las representaciones del cambio climático y su aplicación en educación secundaria obligatoria. Una de estas estrategias de indagación propuestas en el proyecto de 2018 fue el desarrollo de un proceso de investigación-acción participativa en 2 institutos de educación secundaria en Galicia. La selección de la metodología de investigación-acción participativa se justifica por el interés en que el proceso fuese colaborativo entre las plantillas docentes y las del equipo de investigación, de modo que el interés de ambas en incorporar el cambio climático como un eje de las prácticas curriculares de la etapa de educación secundaria obligatoria fuese un elemento de cohesión que facilitase la armonización de criterios, esfuerzos y búsqueda de resultados con capacidad de impactar en la comunidad educativa. El cambio cultural necesario para afrontar los retos del cambio climático requiere una ciudadanía protagonista, a modo de Action Climate Empowerment, un término adoptado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para mostrar el trabajo inspirado en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas y en el artículo 12 del Acuerdo de París, la COP21, que aquí nos sirve para indicar la necesidad de una educación de la ciudadanía para que sea capaz de actuar de modo resolutivo tanto en el plano individual como en el colectivo, en el foco que requiere la transición ecológica, la cultura de sustentabilidad y, en definitiva, la supervivencia en clave de justicia social y climática. La investigación-acción participativa es una metodología que pretende desarrollar un proceso continuo de observación, planificación, acción, reflexión, construido y asumido por la comunidad educativa, que en el caso de ResClima Edu 2, este ciclo continuo estaría centrado en 3 aspectos. Primero, en desvelar la relevancia, esto es, la presencia, importancia, organización y desarrollo de actividades relacionadas con cambio climático en centros de secundaria. Segundo, evidenciar la significatividad, el sentido de centralidad en lo personal y en lo social del cambio climático en sus vidas, en el día a día del grupo que participa en la investigación-acción participativa. Y tercero, impulsar nuevas prácticas pedagógicas innovadoras para aumentar la presencia curricular de una educación para el cambio climático. El modelo de Action Research, cuyo precursor fue Lewin en 1946 y que se introdujo en el mundo de la enseñanza en la década de los 80 con los trabajos de Stenhouse, condiciona el desarrollo de la investigación porque ha de ser una acción grupal en la que los participantes de una comunidad educativa se interesen por emprender procesos de cambio y mejora. Lo ideal es que el origen, el interés inicial en el proceso de transformación de la práctica educativa, sea un proceso endógeno, generado desde dentro, con o sin acompañamiento externo, pero en todo caso ha de lograr que el grupo constituya un investigador colectivo. En el caso que nos ocupa, había un grupo de profesorado interesado en incrementar la cultura de la sustentabilidad en sus prácticas educativas, que ya había trabajado conjuntamente en los 2 cursos anteriores, participando en lo que la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia incentiva como proyecto de formación permanente de profesorado, y que aceptó el reto de sumarse a un proyecto de investigación del equipo ResClima de la Universidad de Santiago. Hay que decir que el desafío es relevante para los 2 componentes del tándem, el docente y el científico, porque ha de generar una cierta adhesión a las propuestas exógenas por parte de los primeros y comprensión de la dinámica contextual de los centros de secundaria de los segundos. Además, uno de los aspectos centrales de esta metodología de investigación es la transformación social que trata de promover,
que en el caso del cambio climático es también crucial. Es decir, que no se trata únicamente de hacer investigación sobre un problema, sino de hacer investigación para solucionar un problema. En esta investigación, el equipo externo tiene una función facilitadora que requiere sumergirse en las vivencias, tiempos y ritmos del contexto. Su afán será, por un lado, conocer las prácticas educativas que desde el centro abordan de un modo consciente el cambio climático y, por otro, generar prácticas educativas innovadoras que faciliten una mayor presencia del cambio climático, que podrían concretarse en acciones de mitigación, descarbonización, transformación curricular, ambientalización de la gestión y de la práctica docente, producción de recursos didácticos específicos, etc. En el caso que vamos a relatar aquí, tomó la forma de actividad extracurricular de dramatización que nos va a permitir generar nuevos conocimientos sobre estas estrategias pedagógicas frente al cambio climático y sobre cómo su uso promueve los valores, actitudes y comportamientos proambientales necesarios para la transición ecológica. El diseño de la investigación-acción participativa ha seguido el proceso clásico marcado por Elliott o Latorre con las siguientes fases. Primera, conformación del equipo investigador en el centro educativo. Segunda, observación y diagnóstico del estado de la cuestión en el centro, tratamiento educativo del cambio climático, dificultades y potencialidades, priorización de las líneas de trabajo. Tercera, planificación de prácticas educativas para abordar el cambio climático, sobre todo sensibilización e intervención práctica. Cuarta, análisis del proceso, evaluación de las acciones y del desarrollo de la investigación-acción participativa. Y quinta, correcciones del proceso de investigación-acción participativa, seguimiento y divulgación de resultados. En el desarrollo de las fases, de las que las dos últimas están en proceso, se han programado acciones formativas con las y los participantes, profesorado y alumnado, para abordar de forma práctica e innovadora la cuestión del cambio climático en el centro participante. De hecho, el planteamiento del proceso de investigación-acción responde a la exigencia de impacto en la vida de las personas y la comunidad, a través del desarrollo participativo, crítico y dialógico de conocimientos y prácticas formativas, en nuestro caso, relacionadas con las causas, las alternativas y las consecuencias del cambio climático. Nuestra presencia en sus vidas se puede condensar en el mensaje de la coordinadora al finalizar el curso. Foi moi positivo para nós ter o voso apoio. Como se indicou, la idea inicial era promover la experiencia de investigación-acción participativa en dos centros simultáneamente, pero fue dificultoso conseguir la aceptación de dos centros. Los contactos previos con profesorado de la etapa secundaria que habían participado como grupo asesor en el proyecto Resclima Edu permitían acudir a algunos centros para explicar el avance que se pretendía con Resclima Edu 2 y su interés en poner en marcha acciones innovadoras e investigar sobre las prácticas que ya se estaban desarrollando con anterioridad. Finalmente, solo uno mantuvo la iniciativa activa, con un cierto aplazamiento en el 2020 por culpa del estado de emergencia sanitaria que modificó sustantivamente las vidas personales, sociales e institucionales en todo el Estado español. Así, los contactos con el IES-X no lograron hacer fructificar un compromiso de colaboración y con los del IES-L fue posible realizar la entrevista al grupo de profesorado interesado y registrar su trayectoria y propuestas, pero aun con la voluntad de querer continuar la colaboración y a pesar de haber previsto la programación de la presencia del proyecto Resclima en la Semana Cultural del Centro, la investigación-acción participativa
no se llegó a desarrollar. Por último, con el IES-A se mantuvieron 2 reuniones de contacto para explicar el proyecto y para registrar a modo de grupo de discusión las percepciones sobre cambio climático y las experiencias que tenían programadas para el curso 2019-2020. La declaración de emergencia sanitaria y el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 deshizo todos los planes por culpa del confinamiento. Y una vez iniciado el curso 2020-2021, retomamos la agenda de reuniones, esta vez virtuales, utilizando la plataforma Webex, y articulamos un plan de acciones dirigidas al profesorado y al alumnado del centro. Desde el equipo ResClima elaboramos unas fichas para cada una de las propuestas para formalizar los títulos, objetivos, contenidos y estrategia de continuidad en el centro. Son en síntesis las siguientes. Práctica teatral dirigida al alumnado de cuarto de la ESO para desvelar y canalizar las emociones y los pensamientos que provoca el cambio climático entre las y los adolescentes. La propuesta estaba enfocada a generar productos dramáticos que proyectasen esas emociones, los deseos y los futuros alternativos pensados por las y los participantes, con la idea de que pudiesen servir para su difusión en redes sociales o en actividades dentro del instituto y su comunidad. Mapeo del modelo bicicleta de educación para el cambio climático. Este modelo de Cantel y sus colaboradores permite profundizar en el reconocimiento de las estrategias educativas que un determinado grupo docente está desarrollando para enfrentarse al reto de la emergencia climática. Motivación para participar, barreras, habilidades de pensamiento, conocimientos, orientación al futuro, así como reconocimiento de la influencia de las políticas relacionadas con el cambio climático y con la educación. Desarrollo de un currículum ecosocial en la educación secundaria. Un encuentro con un asesor de formación de profesores del CEIDA de Bilbao, que se amplió con otra sesión más centrada en la presentación de experiencias de transición ecológica por parte de profesorado en activo. Análisis curricular como estrategia de investigación-acción en la educación para el cambio climático, para tener una panorámica de los instrumentos que facilitan el análisis y las oportunidades que la normativa ofrece para conectar los elementos curriculares con la educación para el cambio climático. El cambio climático en los libros de texto y otros recursos de enseñanza. Además de presentar resultados de investigación, la idea fundamental era analizar el contenido textual e iconográfico, fotografías, ilustraciones, mapas de los libros de texto, unidades didácticas o material propio que el profesorado estuviera utilizando como recurso de enseñanza para identificar las ideas y conceptos que están transmitiendo sobre cambio climático. Cambio climático y derechos humanos, los migrantes climáticos. A petición del centro se preparó una actividad con este contenido. Grupos de discusión sobre cambio climático con alumnado de cuarto de la ESO, y una parte de estas sesiones de debate se grabaron para poder tener un registro fidedigno de las expresiones del alumnado al respecto de lo que les preocupa y de la posibilidad de actuar individual y colectivamente al respecto. No se desarrollaron las relativas al análisis curricular, ni la de los libros de texto, tampoco la charla sobre migrantes climáticos, en este caso porque se requería, por similitud a otras actividades desarrolladas con el grupo del alumnado al que iba dirigida, la interlocución de una persona con experiencia directa como migrante climático, para que la exposición fuese más vivencial que teórica. Pero no existe de momento un estatuto de reconocimiento internacional de esta figura, con lo cual no era viable contactar con una persona con estas características. La práctica teatral para construir futuros alternativos estuvo acompañada por un grupo de teatro profesional con el que el equipo ResClima viene colaborando desde 2018 y que ha dado lugar a la promoción de una obra de teatro, Las Villas Bravas y o mito de Casandra, que aborda la problemática del cambio climático y las alternativas ciudadanas que las personas comunes pueden construir.
La secuencia de acción diseñada para la investigación-acción participativa contemplaba una sesión de encuentro virtual por los condicionantes de la pandemia con el alumnado de cuarto de la ESO del IES A, con presencia de los personajes de esta obra teatral, 3 mujeres mayores, rurales y feministas muy concienciadas con la problemática del cambio climático, y los miembros del equipo científico de Resclima. Las actrices hicieron una transformación en directo, maquillándose y explicando las características de cada una de ellas, Isaura, Tosinda y Benedita. Cuando la transformación fue completa, el alumno pudo formular preguntas, algunas sobre su percepción del cambio climático, otras bromeando con su edad. Lo siguiente era acudir a la representación de As fillas bravas y o mito de Casandra en el auditorio municipal. Por las restricciones de la pandemia, aun siendo el mes de marzo, era la primera actividad en la que se les había permitido salir del centro, por lo que la satisfacción, además del gusto por la obra en sí, se debía también a la posibilidad de acudir a una actividad extraacadémica. Estas 2 sesiones las consideramos como presentación e introducción a la temática del cambio climático desde una perspectiva creativa, artística, ligada al mundo de la dramatización. Uno de los cursos de cuarto de la ESO constituyó los 2 grupos que participaron en la práctica teatral, construyendo cada uno su visión de futuros alternativos. No fue fácil encajar horarios y disponibilidades, pero finalmente se elaboró un guión en cada caso y se grabaron las secuencias, quedando pendiente la edición del vídeo final, que está sin hacer. Las exigencias curriculares son extremadamente refractarias a las propuestas ajenas al currículum. El alumnado lo percibe en los comentarios que el profesorado no implicado en la actividad hacen sobre ellas, comparando, por ejemplo, con la importancia de otras actividades que sí son acordes al currículum oficial. Para seguir avanzando en la investigación-acción participativa, precisamos realizar un análisis de todo el material recogido en las sesiones de debate con el alumnado. Es difícil valorar en qué grado esta experiencia enriqueció su conocimiento, su valoración o su interés por movilizarse en relación con el cambio climático. Sus comentarios son alentadores en cuanto al interés que les supuso salir de la rutina académica, pero también han tenido su envés por la presión que ejerció la prisa en dar forma a un producto audiovisual dramatizado. Por su parte, el profesorado identifica el problema del cambio climático, pero creemos que no ve como problema de investigación su práctica educativa. Hemos insistido en la cuestión de realizar un análisis curricular conjunto o de los materiales que están utilizando o de las nuevas directrices de la LOMLOE, pero no le ven sentido a analizar el aporte de la nueva propuesta legislativa hasta que la Xunta de Galicia actualice los currículos. Esta ha sido la experiencia y seguimos proyectando alguna acción para este curso con la que podamos dar retorno de nuestro análisis y mantener en activo el interés de mejora. Muchas gracias.